y realmente es lindo, pero cuando la iglesia está junta hay algo diferente, ¿verdad? Cuando la iglesia se reúne y adora, cuando dice la palabra que 2 o 3 reunidos, allí está el Señor. Imagínense la iglesia realmente clamando con intensidad. Amén. Entonces creemos que el Señor libera algo sobrenatural. Saben, yo cada domingo he hecho de mi tiempo aquí cuando adoramos al Señor, es un tiempo del Señor y yo, así, cuando estamos adorando. Yo sé que uno ministra aquí adelante, ¿verdad? Y está ministrando los hermanos mientras canta y ministra la alabanza y ministra la oración, pero he aprendido realmente a hacer de este tiempo un tiempo de adoración con el Señor. Y es maravilloso, hermanos, ¿saben? Uno muchas veces parece que hasta se olvida de que está aquí en el local con los hermanos. Parece que a veces llega un momento que uno tiene esa adoración que realmente es particular, amén. Y realmente la Biblia habla sobre nosotros realmente ser adoradores, de realmente nosotros aprender a adorar al Señor, amén. Y hoy, el domingo pasado, nosotros estuvimos hablando, ¿verdad? Que nosotros no estábamos solos. ¿Recuerdan la palabra del domingo? Estuvimos hablando en las células también, predicando esa palabra. Y hoy yo quería compartir algo un poco diferente con ustedes, que se trata de victoria sobre la tentación, venciendo la tentación, amén. Muchas veces cuando nosotros hacemos relación a la palabra tentación, muchas veces nosotros tal vez pensamos, siempre se nos vienen cosas, bueno, mirar otra mujer, tener cosas así, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de tentación viene eso relacionado a la mujer que mira un hombre, el hombre que mira una mujer, pero solo que cuando nosotros hablamos de tentación, nosotros podemos llevarlo a varias áreas, a varias cosas que nosotros podemos enfocar, ¿verdad? Solo que cuando hablamos de tentación, no estamos hablando de pecado. ¿Sabe por qué? Porque el ser tentados, Jesús fue tentado. Jesús dice en la Biblia que cuando Él fue llevado al desierto, Él fue tentado en el desierto. Pero Él no cayó en la tentación, que esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Entonces muchas veces usted es tentado en su día a día. Muchas veces usted pasa por una tienda y ve allí un zapato, una ropa, ve algo así, ¡wow! Tal vez usted ni siquiera tiene tal vez los recursos para comprar, pero se sintió tentado a comprar aquello que vio. Y muchas veces dice, ay no, pero yo voy a hacer un esfuerzo y voy y compro y después pago y financio. Y muchas veces somos tentados, tal vez ir a un lugar que no deberíamos ir, mirar algo que no deberíamos mirar. ¿Cuántas cosas en nuestro día a día suceden que nos llevan a ser tentados por diferentes cosas? Solo que vamos a ver en esta noche cómo nosotros podemos vencer la tentación, amén. ¿Saben? Y desde la óptica de la Biblia, el vencer la tentación, Jesús es nuestro mejor referencial. Es el referente más grande que nosotros tenemos de alguien que venció la tentación. Y en momentos difíciles, hermano, en momentos de desierto. ¿Sabe? Él estaba viviendo en un tiempo en el desierto, 40 días, dice la Biblia que él pasó, y él tuvo un tiempo de realmente de vivir esa tentación directamente, el diablo hablándole directamente de él ser tentado, pero él venció, amén. Entonces la palabra tentación viene del hebreo que mesá, que significa tener una prueba, una dificultad, ser probados, tener una dificultad, algo que se nos presenta, ¿verdad? ¿Saben? Cuando usted viene una tentación delante suyo, no es algo fácil muchas veces de vencer. ¿Por qué? Porque tal vez usted pasa enfrente a la tienda y ve un zapato y usted necesita. Tal vez usted está precisando aquella ropa que usted vio, está precisando aquello que usted miró y realmente necesita, pero muchas veces tal vez ese momento no es el momento de comprar, no es el tiempo correcto. Y ahí está la tentación. ¿Cómo vencemos aquello que tal vez necesitamos? ¿Verdad? Pero el Señor nos quiere enseñar, amén. El Señor nos quiere mostrar cómo nosotros podemos vencer. ¿Saben? Hay una dramatización, es tipo una pequeña filmación, ¿verdad? Que hay de un hombre que trabajaba en una empresa y un día el patrón lo llama y le dice que él tenía un ascenso para ser el gerente de la parte de inventarios. Y cuando el patrón lo llama, el jefe lo llama, le dice, tal vez usted ya lo vieron esa historia, ¿verdad? Que él iba a tener que, al otro día iban a llegar 17 cajas en aquel lugar. Solo que él iba a tener que anotar como que llegaron 16, porque una de aquellas cajas tenía otro destino. ¿Era algo bueno lo que le iba a hacer? No, él tenía que mentir, ¿verdad? Solo que en aquel momento él tomó la decisión y dijo que él no aceptaba hacer aquello que le había sido ofrecido, ¿verdad? ¿Por qué él no aceptó? Porque él dice que él tenía valores,
que él, si lo hacía, le estaría deshonrando a Dios, si él aceptaba aquello que el patrón le había ofrecido. Solo que era una prueba que el patrón le había colocado, a ver si él realmente era un hombre de confianza. Y él fue aprobado en aquel momento. ¿Por qué? Porque él no cedió a la tentación de aceptar algo que aparentemente era bueno, pero en realidad era una prueba que él estaba recibiendo en aquel momento. ¿Saben? Y hay muchas veces nosotros en nuestra vida también pasamos por momentos de prueba. El Señor muchas veces nos prueba. ¿Saben? El Señor nos prueba para ver nuestro corazón, para ver cómo nosotros estamos, para ver realmente si nosotros estamos ya aptos, tal vez para ser llevados a un nivel más alto. ¿Sabe? Tal vez usted es un líder en entrenamiento y el Señor muchas veces pueden venir pruebas para ver si usted ya está apto para ser un líder, o de un líder para pasar a otro nivel más alto, ser un discipulador, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos nosotros pasamos tiempos en los cuales somos probados. Y saben que Jesús, Él fue un hombre que realmente, Él pasó un tiempo de dificultad en el desierto y Él fue probado. Solo que Él, cuando fue probado, Él fue aprobado. Amén. Y el Señor en este tiempo realmente le anhela que nosotros seamos aprobados. Amén. Y vamos a abrir Mateos 4, 1 al 2. Mateos 4, 1 al 2. Dice así la Biblia. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Cuál es una de las dificultades más grandes que el ser humano tiene? Cuando el ser humano tiene hambre es una dificultad bien complicada, ¿verdad? A ustedes no les pasa que cuando ustedes tienen hambre necesitan saciarse lo antes posible, ¿verdad? Y Jesús pasó 40 días y 40 noches y dice la Biblia que él tuvo hambre. Después que el Señor fue bautizado, dice la Biblia allí en el Jordán, todos conocen la historia, los cielos se abrieron, descendió una paloma y se escuchó una voz. ¿Qué fue lo que dijo aquella voz? Este es mi Hijo amado. Esa fue una palabra que en aquel momento el Señor le estaba entregando a Jesús. Esa fue una palabra que el Señor Jesús llevaría en todo su percurso aquí en la tierra, que Él era Hijo amado. Saben, muchas veces nosotros tenemos dificultad y eso a veces nosotros insistimos bastante en el hecho de nosotros entender que somos amados por el Señor. En el hecho de nosotros entender realmente que el Señor nos ama, ¿verdad? Entonces, en el momento que Él fue conducido al desierto, pasaron 40 días, 40 noches, Él tuvo hambre. Y fue ahí que el diablo se le presenta, ¿verdad? Fue ahí que el diablo aparece y comienza a tentarlo. ¿Saben? Cuando Él fue bautizado, Él fue ungido para cumplir propósitos. Y también Él fue, en aquella palabra, capacitado para vencer la tentación. Si hay algo que nosotros necesitamos en nuestro día a día, hermano, es vencer la tentación. ¿Sabe cuál es la tentación? Muchas veces usted, en vez de leer la palabra, entrar en Facebook y mirar Facebook. O en vez de leer una palabra, en vez de orar, entrar y comenzar a mirar videos en YouTube. Tal vez entrar en las redes sociales, aquel que le gusta Instagram, aquel que le gusta, no sé, TikTok. Todas las redes sociales de hoy. Tal vez muchas veces la tentación es esa, de nosotros en vez de darle el tiempo al Señor, darle tiempo a redes sociales. Tal vez esa es su tentación. Y el Señor en esta noche quiere llevarnos a que nosotros podamos vencer. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la tentación sucede muchas veces en el peor momento, en días difíciles, en días complicados. ¿Sabe? Jesús no tuvo la tentación cuando Él estaba en medio de los discípulos, allí cuando Él estaba en un tiempo bueno, pasando por un buen momento. La tentación muchas veces no viene cuando nosotros estamos bien financieramente, cuando estamos bien con nuestra familia. Tal vez la tentación viene en momentos difíciles. Jesús fue tentado en un momento complicado. Fue tentado cuando tenía hambre, cuando tal vez había pasado 40 días, estaba debilitado, tal vez físicamente. Imagínense 40 días, hermanos. No es fácil. Pero Él estaba en aquel momento tal vez pasando un tiempo de dificultad. Pero dice la palabra que Él no cedió a la tentación. Amén. ¿Sabe? El desierto, Él tiene, muchas veces hay personas que malinterpretan el pasar por el desierto. Estás pasando por el desierto, ¿qué habrás hecho, verdad? ¿Qué habrá pasado en tu vida? Por algo el Señor te mandó al desierto. No, tiempo de desierto es tiempo que el desierto está para pasar, amén. El desierto no está para vivir. Hay personas que muchas veces dicen, no, estoy pasando por el desierto, estoy pasando, y usted lo escucha y es siempre lo mismo, estoy pasando por el desierto. Usted dice, hermano,
no sale más del desierto. ¿Qué pasó? ¿Le gustó vivir ahí? Está lindo el desierto, capaz que está agradable, ¿verdad? Vivir en el desierto. No, a nadie le agrada, ¿saben? Si usted comienza a leer un poco cómo vivir en el desierto, no es fácil, ¿sabe? Hay temperaturas en el día altísimas y en la noche temperaturas bajísimas. ¿Sabía? Vivir en el desierto es arena constante, tormentas de arena, es difícil vivir en el desierto, es un lugar donde realmente nosotros pasamos una prueba, pasamos un momento de aprietos, y Jesús pasó, solo que Jesús salió, amén, 40 días Él vivió. Eso nos muestra que desierto tiene un tiempo, el desierto tiene una fecha, amén, de caducidad, tiene un tiempo que Él pasa, termina, y después de ahí el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, amén. Saben, el crecimiento, imagina así, el crecimiento nuestro como un caminar en espiral. Siempre cuando usted camina en espiral, usted llega al mismo punto, ¿verdad? Solo que el Señor quiere llevarnos a que nosotros podamos crecer, avanzar. Entonces cuando usted camine, usted vuelve al mismo lugar, pero usted vuelve en un nivel más alto. Amén. Entonces cuando usted pasó por el desierto, el Señor quiere sacarlo para que usted comience a crecer y comience a avanzar. Amén. Entonces es necesario, sí, es necesario, pero nosotros tenemos que ir creciendo. Amén. Vamos a abrir Deuteronomio 8 del 2 al 5. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que le sale, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Esto es tiempo de ley, ¿verdad? La Biblia nos está mostrando la ley, lo que vivía en aquellos días. Solo que es interesante que dice así: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. El pueblo de Israel, dice la palabra, que vivió ¿cuánto tiempo en el desierto? 40 años, no fueron 40 días, fueron 40 años. ¿Por qué? El pueblo de Israel pasó años y nunca fueron aprobados. ¿Saben? Dice la Biblia que cuando ellos llegaron a cierta ciudad, había pasado 1 año y 8 meses, y ellos tenían simplemente que atravesar, y estaban del otro lado y ya estaban en Canaán. Cuando ellos caminaron 1 año y 8 meses, ellos estaban cerca de Canaán. Solo que en aquel momento ellos tomaron una decisión que fue una decisión totalmente errónea. Y a partir de aquel momento ellos comenzaron a caminar en círculos en el desierto. Y comenzaron a caminar en círculos y estuvieron 40 años caminando, al punto que ¿quién fue que entró, hermanos, en la tierra prometida? Josué y Caleb fueron los que entraron. El pueblo de Israel pereció en el desierto. Ni siquiera Moisés entró en Canaán. ¿Recuerdan esa historia de la Biblia, verdad? ¿Recuerdan? Y el pueblo estuvo caminando en círculos por causa de su incredulidad, por causa de no haber creído en la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿El Señor quería que ellos estuvieran 40 años en el desierto? No. No querían que ellos perecieran en el desierto. Dice la palabra: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Ellos cumplieron, realmente el Señor vio lo que había en el corazón. El Señor vio, había incredulidad, había realmente idolatría, había un montón de cosas en el corazón del pueblo, al punto que ellos no fueron aprobados, sino entraron, a no ser Josué y Caleb. 40 años en el desierto. ¿Cuántos días tuvo Jesús? 40. Y fue aprobado, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos muestra. ¿Por qué? El desierto viene, pero el desierto pasa. Amén. Entonces, si a veces nosotros parece que estamos en el mismo círculo y no salimos, que el Señor le dé sabiduría en este tiempo. ¿Por qué usted no puede vencer aquello que realmente es lo que ha sido la dificultad más grande en su vida? Tal vez cuál es el problema, enfermedad. Tal vez hay una enfermedad que lo agobia hace años y parece que no consigue salir. Tal vez el área en la familia. Siempre tenemos los mismos problemas familiares. Por algo no puede salir. Tal vez la economía. Años que vivo la misma situación financiera y no puedo salir. Hay algo que está pasando, que siempre estamos en círculos. Pero el Señor en esta noche quiere, amén, llevarnos a que nosotros podamos vencer todo eso que tal vez nos tiene trabado. Amén. ¿Saben?
Primer punto aquí que quería hablar con ustedes, el Padre es quien determina nuestra identidad. Y vamos a ver Mateo 4, del 1 al 3. Mateo 4, del 1 al 3 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es interesante lo que el diablo hizo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que la paloma, la voz que había salido después de que descendió la paloma, dijo? ¿Qué fue lo que la paloma había dicho? Este es mi hijo amado. ¿Qué era lo que el diablo estaba en este momento preguntándole a Jesús? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Saben lo que el diablo siempre quiere cuestionar? Es lo que Dios nos habló. Y aquí es realmente un test que nosotros pasamos, una prueba relacionada a las promesas, como decía Óscar, a las palabras que el Señor nos ha dado, referente a las palabras que el Señor ha hablado a nuestro corazón. Yo siempre digo una cosa: si nosotros vamos a mirar las promesas que están en la Biblia, son millares. Pero si nosotros muchas veces el Señor ha hablado promesas particulares a través de hermanos, ¿verdad? Tal vez alguno recibió una promesa. Tal vez un día vas a, no sé, el Señor va a hacer algo en tu vida, un día el Señor te va a llevar a otros lugares, el Señor, ¿cuántas cosas podemos haber recibido parte del Señor? Solo que el diablo quiere colocar en tela de juicio aquello que el Señor ha hablado, ¿verdad? ¿Y cuál fue la pregunta? Si realmente eres hijo de Dios. ¿Sabe? Nosotros muchas veces, y ese es un gran problema, ¿verdad? Es que nosotros dudamos de lo que el Señor ha hablado a nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque sin duda, el diablo en aquel momento, cuando Dios habló aquella palabra para Jesús, el diablo estaba escuchando aquello que el Señor había recibido, ¿verdad? Entonces, si eres hijo de Dios, parecía algo bueno. Si realmente eres hijo de Dios, di que estas piedras se transformen en pan. ¿Jesús podría haber hecho eso? ¿Podría? ¿Por qué no? Si Jesús hubiera hablado a las piedras, ¿qué hubiese pasado con aquellas piedras? Se hubiesen convertido en pan. Jesús tenía el poder para hacerlo. Jesús podía hacerlo. Pero ¿quién era que estaba cuestionando en aquel momento? Era el diablo que estaba cuestionando lo que el Señor había hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor había hablado no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Era una prueba para Jesús de aquello que el diablo estaba haciendo. ¿Jesús cedió? No. Él no cedió, parecía algo bueno, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en aquel momento? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es impresionante cómo el diablo utiliza muchas veces lo que Dios habla. El diablo utiliza aquello que el Señor nos habló, promesas que el Señor nos habló. Bueno, pero el Señor te prometió que ibas a ser próspero. ¿Y dónde está tu prosperidad? ¿Dónde está la prosperidad que el Señor dijo que ibas a tener? El Señor dijo que tu familia se iba a convertir. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están aquellos? El Señor dijo que tu familia va a ser restaurada. ¿Dónde está la restauración de tu familia? Muchas veces el diablo viene con preguntas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a responder. Amén. ¿Saben? Jesús en aquel momento dijo: de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuál fue la palabra que había salido momentos antes? Este es mi hijo amado. Entonces Jesús necesitaba probarle algo a Satanás. Jesús necesitaba hacer algo diferente en aquel momento. No. La palabra que él tenía era que él era hijo amado. Y si somos hijos amados, significa que el Señor cuida de nosotros. Amén. Jesús necesitaba hacer algo diferente. No. Él necesitaba creer en lo que el Señor le había hablado. Amén. ¿Saben? No es pecado nosotros orar y que cosas sucedan. No es pecado, pero en aquel momento Jesús no tenía que hacer aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él estaría cediendo a la prueba, ¿sabe? Y esas pruebas nosotros vivimos, hermanos. Esto que Jesús pasó es algo que nosotros podemos pasar a diario. Es algo que nosotros podemos experimentar a diario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos necesidades. Usted tiene necesidades. Cada uno de nosotros tiene dificultades en alguna área, ¿verdad? Tal vez no sea lo financiero, pero es la familia. Tal vez no sea la familia, pero es una enfermedad. Tal vez no sea esto, pero es otro. Si yo le preguntara a alguien aquí, no tiene dificultades. Si usted me dice, yo no tengo, dame la receta, dame el secreto, ¿verdad? Porque alguna dificultad en algún momento pasamos. En algún momento del día algo sucede. Alguna prueba, como decía Óscar, mañana tenés que pagar
una deuda, una cuota que hay que pagar. ¿Será que podemos dormir tranquilos? Hay personas que no duermen, hay personas que no descansan. ¿Por qué? Porque hay algo para resolver. Pero el Señor realmente Él quiere hacer cosas que nosotros podamos descansar en Él. Amén. Porque Él quiere hacer. ¿Sabe qué pasa? Si Jesús hubiera en aquel momento convertido las piedras en pan, Él estaba siendo reprobado. Pero Él tomó la decisión correcta en aquel momento. Amén. Él tomó realmente, lo que Él hizo fue realmente entender que Él tenía una identidad. Él no necesitaba mostrarle nada al diablo. Él no necesitaba decirle, no, yo soy hijo de Dios, yo puedo hacer. No necesitaba, porque Él sabía quién Él era. Amén. ¿Sabe? Y en nuestra vida cristiana todo depende de identidad. Hay personas que a veces no tienen identidad de quién son en Cristo. ¿Saben? Muchas personas que no saben quiénes son aún en el Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar quiénes somos hoy cuando cantamos aquí, mientras yo estaba parado ahí cantando, ¿no? Yo pensaba, Señor, en tu presencia, ¿sabes? Estamos en presencia del Rey soberano, estamos en presencia del Señor Todopoderoso. Y a veces nosotros aquí en el local parece que entendemos, pero cuando pasan los días y estamos en nuestros quehaceres, en nuestra casa, en nuestro trabajo, parece que a veces nos olvidamos de quiénes somos en el Señor, ¿verdad? Tenemos autoridad, tenemos poder, pero sobre todas las cosas tenemos un Padre que cuida de nosotros, amén. Tenemos un Dios que cuida de todo lo que nosotros necesitamos, amén. Entonces, ¿saben? Muchas veces su identidad se guía por lo que dicen los demás, ¿verdad? Su identidad está en base a lo que dicen las personas. No, si las personas dicen que yo soy realmente valgo, es porque yo valgo. Si las personas dicen que yo soy bueno en lo que yo hago, es porque yo soy bueno. Ahora, si una persona le dice que usted es pésimo, usted dice, yo soy realmente pésimo. Yo sí soy malo realmente lo que hago. No, yo no soy nadie. ¿Saben? Mis parientes, ellos no definen mi identidad. Mi familia no define mi identidad. Ni siquiera mi esposa define mi identidad. Quien define mi identidad es el Señor, amén. El Señor es quien define quiénes nosotros somos. Nunca permita que personas definan quién usted es. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a vivir dependiendo de lo que las personas digan. ¿Saben? Jesús no dependía en aquel momento de lo que el diablo dijo. No, si realmente eres hijo. Jesús no tomó en cuenta lo que el diablo le dijo. Jesús sabía que él era hijo amado, amén. Él sabía que él realmente era un hijo amado. Él no tomó en cuenta, ¿será que soy realmente hijo amado? ¿Será que Dios me ama? Voy a hacer estas piedras que se conviertan en pan. Si se convierten es porque Dios me ama. ¿Cuántas muchas veces hacemos esas pruebas con el Señor? Si ahora pasa esto, si surge un trabajo, es porque el Señor me ama. Si ahora esta persona es curada es porque el Señor me ama. No haga eso, amén. El Señor lo ama indiferente si surge o no surge. Si alguien es sanado o no es sanado, si su vida es transformada, si su familia es cambiada o no. El Señor nos ama, amén. ¿Saben lo que el enemigo está siempre intentando? Es que usted pruebe su identidad, que usted pruebe quién es. Y muchas veces no hay personas que viven con la necesidad de probar quiénes son. No necesita probar nada. Amén. Usted ya es hijo amado del Señor y el Señor lo ama. Amén. ¿Sabe qué pasa? Cada vez que usted intenta probar algo, usted sale de la posición que el Señor lo quiere colocar. Amén. Solamente declare, yo soy hijo amado. Amén. Solo declare, a diario declare. Esta tendría que ser una oración nuestra cada día. Amén. Saber que somos hijos amados. Amén. Declarar, somos hijos, somos nueva criatura. Amén. Somos justos, somos vencedores. ¿Sabe? Cuando usted entienda eso y eso se transforma en su identidad, muchas cosas van a cambiar. Amén. Génesis 2:16, Pablo, vamos a abrir ahí. Y vamos a ver qué nivel, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Siguiente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta tentación es más o menos parecida, ¿verdad? Lo que el hombre sufrió, solo que el hombre hizo algo diferente a lo de Jesús. El hombre cayó en la tentación del diablo, ¿verdad? Dice la palabra que cuando el diablo vino a hablar con la mujer, la serpiente, ¿verdad? Vino a hablar con la mujer. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? Cuando el diablo vino a hablar con la mujer, la serpiente vino a tentarlo allí sobre el comer, ¿verdad? Del fruto. El diablo le hizo así, por decirle, hizo caer en la trampa a la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho al hombre y a la mujer, si comes de este árbol ciertamente morirás.
¿Qué fue lo que el diablo les dijo en aquel momento? No van a morir. Van a ser igual que Dios. Van a saber lo bueno y lo malo. Van a ser igual que Dios. El hombre necesitaba ser igual a Dios. No. ¿Por qué? Porque ya era igual a Dios. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre necesitaba realmente ser igual a Dios. Claro que no. Solo que, ¿qué pasó? El hombre cayó en la tentación del enemigo, ¿verdad? No supo discernir en aquel momento que ellos no necesitaban mostrarle nada al diablo. Ellos no necesitaban mostrar qué eran. No necesitaban realmente decirle, no, yo soy igual a Dios. No, porque ellos ya eran igual, ¿verdad? Dice así Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, este es el peor error que muchas veces nosotros podemos cometer, y es intentar ser algo que ya somos. No intente ser hijo amado, usted ya es hijo amado. No intente ser justo, ya somos justos, amén. No intente recibir y merecer la bendición del Señor, ya somos bendecidos, amén. Ya tenemos todo en el Señor, ¿sabe? Y por causa de eso ellos comieron del árbol. Y por causa de eso fue el fin de vivir en el jardín, amén. Fue el fin de vivir en aquel tiempo de abundancia. ¿Saben? Es lo peor que nosotros queremos hacer porque anulamos la palabra del Señor. Usted anula, nega la palabra del Señor, ¿verdad? Negamos la palabra que el Señor nos habló. Entonces no intenta hacer nada. ¿Saben? El hombre en el jardín, él tenía todo. El hombre en el jardín tenía libertad. Tenía alimentos, tenía abundancia, tenía alegría, vivían allí, tenían comunión con Dios a diario. Después de eso el hombre perdió todo y pasó realmente a vivir en su esfuerzo, en lo que él tenía que trabajar, ¿verdad? Pero allí el hombre tenía todas las cosas, entonces no intente hacer nada para merecer lo que el Señor ya nos dio, amén. No intente hacer nada, ¿sabe? Adán era rico, pero cuando él salió allí no se llevó nada. Dice la Biblia que ya había oro, había todo, hermanos. Había todo en el jardín, pero él no se llevó nada del jardín por causa de querer ser algo que él ya era. Qué tremendo esto, ¿verdad? Cuando nosotros intentamos ser algo que somos. ¿Sabe? Usted muchas veces intenta ser mejor y el Señor ya lo hizo un rey, una princesa, príncipes, sacerdotes, amén. Intentamos a veces merecer lo que el Señor ya nos dio. No quiero decir con esto que no es necesario ayunar, leer la palabra, buscar del Señor. Claro que sí, pero el Señor ya nos dio todas las cosas, amén. Segundo punto, el enemigo le teme a la espada. ¿Qué es la espada? Es la palabra, amén. Y vamos a ver aquí la historia de David, de los hebreos. Dice 1 Samuel 13, 19. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Saben, hay una de las cosas que el enemigo más teme, y es que nosotros sepamos usar las armas que el Señor nos colocó, amén, que el Señor nos dio. Saben, es algo impresionante, en la época de Saúl, y justo estos días nosotros estamos con mi esposa y nuestros hijos mirando la historia de David en película, sí, en serie, ¿verdad? Y cuenta todo lo que pasó, la historia de cómo fue la época de Saúl, cómo fueron las guerras. Es impresionante, está interesante. Si algún día quiere mirar, mire la serie de David. Y es interesante ver que en aquella época, ustedes saben, ¿verdad? Los guerreros eran personas fundamentales en un ejército. ¿Por qué? Porque eran los que fabricaban las armas. En aquella época habían espadas, ¿verdad? Lanzas, ese era el tipo de arma que ellos usaban. Solo que es interesante que la Biblia muestra que en la época de Israel, quien tenía arma era Saúl y Jonathan. Eran los dos que tenían espadas. El pueblo estaba prácticamente desarmado. El pueblo prácticamente no tenía con qué defenderse. Y es interesante que un pueblo en esa época que no tenía armas, era un pueblo totalmente indefenso. Era un pueblo que no tenía cómo defenderse, ¿verdad? Y si nosotros lo traemos a nuestros días, a hoy, hay algo que nosotros necesitamos que es la palabra del Señor.
Usted necesita la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la espada que nosotros tenemos ante los ataques del enemigo. ¿Sabe por qué Jesús supo defenderse del diablo? Porque Él sabía la palabra. Él conocía la palabra. Dice, escrito está, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos recibir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla. Claro que el Espíritu Santo me habla. El Espíritu Santo le dice cosas, le da promesas. El Espíritu Santo habla. Pero hay algo que nosotros tenemos que es la palabra que está escrita, que es el propio Dios, amén. Es el propio Señor. Cuando el Señor Jesús le dijo, escrito está, Él estaba diciendo la palabra, no tenía otra. El diablo no tenía cómo argumentar, no tenía cómo decir, no, pero está escrito. Muchas veces nosotros queremos defendernos del diablo con nuestra fuerza. Queremos defendernos de lo que el enemigo lanza, tentaciones. No, con nuestra propia sabiduría. No intente, amén. No intente, simplemente diga, escrito está. El diablo le dijo, salta ahora este pináculo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito. Ya está en la palabra, está aquí. Use la palabra, amén. Solo que un pueblo que está desarmado, un pueblo que no sabe usar la palabra, que no sabe lo que dice la Biblia. Por eso nosotros necesitamos armarnos, amén. Nosotros necesitamos realmente entender lo que la palabra dice, aprender lo que la Biblia está. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, el pastor, el líder, son los que tal vez llevan la palabra, son los que están ahí un poco más preparados, ¿verdad? Pero es necesario que la iglesia esté preparada, amén. Que usted tenga sus tiempos de leer la Biblia, de aprender lo que dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento las vamos a necesitar, amén. En algún momento nosotros vamos a necesitar la palabra. ¿Saben? En todo momento Jesús habló lo que estaba en la Biblia, amén. Mire lo que dice de 2 Timoteo 1:7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben? Muchas veces el diablo quiere traer miedo, quiere traer temor. El diablo muchas veces quiere traer miedo sobre nuestras vidas. ¿Cómo vas a hacer para solucionar ese problema tan grande? ¿Cómo vas a hacer para pagar esa deuda, esa cuenta? ¿Cómo vas a hacer para resolver tal cosa? Y en nuestra mente muchas veces se generan batallas. ¿Hay problemas que necesitamos resolver? Claro que sí. Pero el diablo quiere trabajar con usted a través del miedo, a través del temor. Solo que la Biblia nos asegura que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y cómo vencemos todas esas artimañas que el diablo trae? Mediante la palabra, amén. Mediante lo que está escrito. Están síntomas de enfermedad en mi vida. El Señor ya nos dio lo que está escrito en la palabra. Que Él se llevó sobre sí todas nuestras enfermedades. Amén. Él llevó, dice la Biblia, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Entonces sí, muchas veces estamos pasando tiempo de crisis. Tenemos la palabra, amén. No debemos ceder ante lo que el diablo nos habla. Solo que ¿cuál es el problema? Muchas veces no conocemos lo que la Biblia dice. Muchas veces no sabemos nuestra espada. No la sabemos usar, ¿verdad? Imagínese un soldado que tiene la espada y no sabe usarla. ¿De qué sirve? Es como tener a alguien que totalmente al santo botón, por decirlo así, ¿verdad? Está ahí por bulto, ¿no? Para molestar, simplemente para eso. Pues no sabe usar la espada, no sabe usar lo que realmente se va a defender. Sin embargo, el Señor en este tiempo quiere enseñarnos a que nosotros podamos usar, amén, la espada que Él nos dio. ¿Saben? En el tiempo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba debajo de dominio de los filisteos. El pueblo estaba pasando por un tiempo de dificultad. ¿Por qué? Porque Saúl, él había, a través de David, ¿se acuerdan cuando David venció a Goliat? ¿Recuerdan lo que dice la Biblia cuando David venció a Goliat? Solo que el pueblo filisteo, ellos habían quedado furiosos con el pueblo de Israel. Ellos quedaron furiosos, hermanos. Y ellos comenzaron a generar más armas, a formar más ejército. Solo que el pueblo de Israel, por el contrario, el pueblo de Israel cada vez se desarmaba más. Al punto que yo le decía recién, ¿quién es lo único que tenían espada? Saúl y Jonathan. Después el pueblo estaba desarmado. El pueblo estaba pasando por un tiempo de... Parece que la batalla ya no les preocupaba, pero había un rey que se estaba armando contra ellos, que se estaba preparando para ir a la guerra. Y todavía más de eso, David se va a vivir en ese lugar, con los filisteos, y comienza a pelear a favor de los filisteos, David.
Entonces cuando nosotros miramos la historia, Saúl estaba en un tiempo realmente de aprietos, de saber que se venía no solo los filisteos, sino que venía David contra él. Solo que David después no pelea contra él, ¿verdad? Pero era un tiempo de dificultad, donde el pueblo de Israel estaba desentrenado, estaba totalmente sin armas. Y tal vez hoy, hermano, nosotros estamos pasando un tiempo, usted está pasando un tiempo donde tal vez usted está sin armas ante los ataques del enemigo. Es tiempo de levantarnos, amén. Es tiempo de nosotros realmente comenzar a forjar nuevamente las armas. ¿Qué es forjar armas? Es comenzar nosotros realmente a escudriñar la palabra, a tener la palabra dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque los ataques del enemigo vienen. El diablo no descansa, amén. El diablo no para. ¿Sabe? Muchas veces usted para de orar. Pasó un problema y usted no ora. Pasó una dificultad y usted bajó la guardia. El diablo baja la guardia, no. El diablo no baja los ataques. Él siempre permanece de la misma manera. ¿Por qué? Porque Él quiere vernos destruidos. Él quiere vernos realmente destruidos por completo, ¿sabe? Él quiere destruir su vida, quiere destruir su familia, su finanza, quiere destruir todo. Solo que nosotros tenemos que aprender a usar las armas que el Señor nos dio. Amén. Las armas que el Señor colocó en nuestras manos. ¿Por qué? Porque solo así vamos a poder vencer aquello que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Amén. Entonces, ¿saben? Aprenda a usar la palabra. Aprenda a usar aquello que el Señor habló. Amén. Colóquese en pie y vamos a estar ahora orando, declarando aquello que el Señor realmente tiene para nosotros. Amén. ¿Saben? Cuando usted cede a la tentación, el diablo está ganando terreno sobre su vida. Amén. Cuando usted cede a la tentación, el diablo está ocupando más un poco de terreno. Entonces es tiempo de nosotros posicionarnos. Amén. En su célula, el diablo ha ganado terreno en este tiempo en su célula. Posiciónese. Utilice las armas que el Señor le dio. Amén. Ha perdido discípulos en la célula, ha perdido hermanos. Posiciónese y comienza a declarar lo que la palabra dice. Amén. Tal vez en su ministerio usted se siente que no es el mismo de antes. Comienza a declarar la palabra. Su familia está pasando por un tiempo de crisis. Comienza a declarar la palabra. Amén. Tal vez en su vida financiera está pasando dificultades. Comienza a declarar la palabra. ¿Por qué? Es nuestra espada. Es la espada que tenemos para luchar ante los ataques del enemigo. Amén. Cierra sus ojos y vamos a estar orando en este momento. Maxi, ¿podías aumentar un poquito la música? Vamos a estar en este momento orando y declarando. Amén. ¿Saben? Si usted tal vez en este tiempo ha sentido que retrocedió, comienza a declarar ahora la palabra del Señor. ¿Saben? Aquella área que usted siente que perdió terreno, comienza a declarar lo que la Biblia dice al respecto de eso. Tal vez usted perdió terreno en su familia. Comienza a declarar: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sabe? Es declarar lo que está escrito en la Biblia. Es declarar lo que está escrito en la palabra. Nada más que eso. Es simplemente hablar la palabra. Eso es lo que tenemos que comenzar a hacer en este tiempo. ¿Sabe? La tentación va a venir. Sí, la tentación va a venir. El enemigo va a colocar cosas delante de nosotros. Claro que Él lo va a hacer. Tal vez usted está pasando un tiempo de dificultad y parece que viene algo que facilita todo. Pero tal vez eso no sea de parte del Señor. Eso tal vez es de parte del enemigo. Tenemos que aprender a identificar cuándo es el Señor que está realmente hablando a nuestras vidas. ¿Sabe? Jesús podía haber accedido y podía haber cumplido en aquel momento lo que el diablo le dijo. Pero Él tenía identidad marcada de quién Él era. ¿Sabe? Él sabía quién era Él. Y en este tiempo nosotros tenemos que saber quiénes somos. No importa la dificultad que usted está pasando en este tiempo, tenga la claridad que usted es hijo amado, que el Señor lo ama. Y este tiempo de desierto, ese tiempo de dificultad es pasajero. ¿Sabe? Job vivió un tiempo de desierto terrible. Job pasó un tiempo de dificultades enormes, perdió todo. Perdió familia, perdió bienes. Y usted puede decir: lo que le pasó a Job fue terrible, pero pasó 9 meses. Y después el Señor le multiplicó todo. Porque tiempos de desierto son tiempos que pasan. No son tiempos para permanecer. El tiempo del desierto es un tiempo que nosotros debemos pasar, ser aprobados y ser llevados a un nuevo nivel. ¿Sabe? El Señor lo coloca en un desierto. Pase
ese tiempo de desierto, pero sea probado y sea llevado a un nuevo nivel, porque el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. El Señor quiere llevarnos a nuevos niveles en nuestra vida. El Señor quiere bendecirnos de manera sobrenatural en las áreas que hoy tal vez parece que están estancadas. Pero es tiempo nosotros realmente ser aprobados, dar la respuesta correcta, dar la respuesta que realmente el Señor espera de nosotros. ¿Sabe? Y otra cosa, el enemigo teme a aquellos que están armados, preparados para la batalla. Jesús, Él estaba preparado en aquel momento. Jesús sabía lo que la Biblia decía. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito. Lo que la Biblia dice es lo que nosotros tenemos que vivir. Lo que la palabra dice es lo que tiene valor para nosotros. Por eso en esta noche comienza a hablar con el Señor y dígale: Señor, reafirma la identidad de que yo soy hijo. Reafirma mi identidad, Señor, que soy realmente hijo, hija amada, que tú me amas. Señor, y no importa las circunstancias, no importa lo que pueda venir en este tiempo, no importa lo que yo pueda estar pasando, no importa nada. Yo solo sé que soy hijo amado. Y en este tiempo prepárese, busque del Señor, lea más, clame más, busque más del Señor, porque el Señor realmente quiere llevarnos a que nosotros podamos vencer cuando las tentaciones se acerquen. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que en estos días, Señor, nuestros ojos serán abiertos para ver, Señor, realmente cuán poderoso es, Señor, que nosotros estemos preparados ante las batallas. Señor, que nosotros estemos preparados cuando vengan las dificultades, cuando vengan, Señor, la tentación. Señor, que nosotros podamos discernir, podamos tener claridad, podamos ver, Señor. Señor, que podamos ver realmente quién es, Señor, que está detrás de todo eso. Señor, que no seamos como Adán y Eva. Señor, que cuando el diablo les habló allí en el Edén, ellos cedieron a la tentación. Ellos no tenían la identidad marcada de que realmente tú estabas cuidando de ellos. Señor, ellos no tenían la identidad marcada de saber que ellos eran como tú. No necesitaban mostrar nada a nadie, porque ellos eran como tú. Pero ellos tuvieron esa necesidad de mostrarle al enemigo que ellos realmente eran igual a ti, Señor. Que no cedamos, que no caigamos en la tentación. Señor, las tentaciones van a venir, sabemos que van a venir, pero no permitas que nosotros caigamos en esas tentaciones, Señor. Líbranos de la tentación, líbranos, Señor, de ceder. Libra, Señor, tu iglesia en estos días de ceder ante la tentación. Señor, si tú en esta noche estás hablando esta palabra, es porque tal vez en esta semana, en estos días pueden venir, Señor, situaciones que nos lleven a ser tentados. Situaciones, Señor, que nos lleven a experimentar tal vez lo que estuvimos hablando aquí. Señor, que realmente podamos ser como Jesús, nuestro mayor referente es Jesús. Señor, y que realmente podamos decir: está escrito. La palabra dice, la palabra nos dice, y en base a eso podamos vencer en el nombre de Jesús y podamos ser llevados a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tal vez en esta semana, hermanos, podamos vivir cosas así, ¿verdad? Podamos experimentar situaciones donde seamos tentados. Nunca estamos libres, pero que el Señor realmente nos dé la gracia y nos dé la sabiduría de salir victoriosos, amén, de esas situaciones en el nombre de Jesús, amén. Tenga una semana bendecida, una semana sobrenatural, amén.